La Diócesis de San Cristóbal presenta el curso Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe, con Monseñor Mario Moronta, certificado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, con el apoyo de Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela. Queridos hermanos, amigos, todos en el Señor Jesús, una bendición de parte de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, implorando la maternal protección de la Virgen María. Seguimos en esta sección número 38, la reflexión sobre la espiritualidad eucarística o la dimensión eucarística de la espiritualidad, como ustedes lo quieran hablar. Y terminábamos haciendo referencia a la epíclesis consagratoria para invocar la protección o la fuerza del Espíritu Santo sobre el pan y el vino y después antes de la comunión para pedir por la comunidad. Vamos a hablar ahora un poquito sobre la transformación eucarística en el Espíritu. Generalmente hablamos, ya lo mencionamos, de dos epíclesis, pero incluso así las encontramos expresadas en la plegaria eucarística, pero en el fondo es una misma, más bien expresada sí en dos momentos, uno el cristológico antes de la consagración y el otro eclesiológico después de la consagración. La comprobación de esta doble epíclesis nos permite entender aquella expresión de que la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. A la vez, al hacerse realidad la memoria de Cristo, esta doble epíclesis revive en el presente el acontecimiento pasado, el misterio pascual, y el futuro, el reino, representado en la Iglesia que camina hacia la eternidad, viviendo la unidad. Así se conjuga la oración sobre los dones que se convertirán en el alimento eucarístico y reafirmará la conversión de la ofrenda de la Iglesia con sus ofrendas vivas, en camino a la unidad hacia la plenitud del reino. Esta doble epíclesis tiene sus consecuencias en la vida personal y eclesial de cada uno de nosotros. Por eso hablamos de espiritualidad eucarística, porque es la fuerza del Espíritu la que nos invade. Esta nos apuntará a fortalecer la transformación personal comenzada en el bautismo y manifestada en la incorporación al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Es la Eucaristía un sacramento donde se halla de manera particular la presencia y la acción del Espíritu Santo. Y esto nos lleva también a otra cosa. La vida del cristiano consiste en un proceso continuo de crecimiento debido a la transformación inicial, nunca acabada, sino hasta el encuentro definitivo con Dios. Todos los sacramentos ayudan a ese crecimiento, pero la Eucaristía ofrece una manera radical de seguir haciendo posible la transformación del creyente. Esta, a la vez, no puede limitarse al ámbito de lo individual, sino que tiene sus efectos en la vida social del creyente, en la historia, en la cultura, en la creación. No se recibe la gracia de la Eucaristía para reservarla en lo más íntimo de la persona. Se debe convertir en testimonio y cooperación con la nueva creación, iniciada en el misterio pascual, cuya memoria se hace en cada celebración eucarística. Tampoco la acción del Espíritu debe quedar como encajonada en el mero gesto ritual y oracional que le acompañan. La oración es la cristalización de una realidad mucho más rica, más compleja, que va haciendo brillar la configuración de las asambleas y de cada uno de sus miembros participantes con el Cristo resucitado que allí se hace presente. Esta configuración marca la vida del creyente y de la comunidad eclesial. Dentro de la dinámica de la espiritualidad eucarística, lo antes dicho nos permite concluir una consecuencia. Necesariamente el cristiano fortalecerá algo que debe expresarse en su existencia, es decir, actuar en el nombre del Señor, para lo cual se requiere el encuentro vivo con Jesús. ¿En qué consiste este encuentro vivo con Jesús?
podría resultar redundante hablar de encuentro vivo con Cristo. Pero es necesario destacarlo para evitar los riesgos de quedarnos solo en lo ritual o en una admiración de contemplación solo momentánea y sin que involucre la propia vida del cristiano. No se asiste a una celebración que es de tipo teatral o a un show. No, tampoco se le contempla a Jesús en su presencia como si fuera una obra bonita de un museo. Es algo mucho más profundo, porque el encuentro no es para admirarlo solo, sino para entrar en comunión. Y se entra en comunión solo con quien está vivo. No es el caso de la contemplación ante un paisaje o ante una obra artística, que es importante. Puede provocar sintonía, pero nunca comunión, ya que ésta exige el intercambio, la comunión de las existencias. Se trata de un encuentro de comunión. Ya hemos hablado hasta la saciedad de que la Eucaristía es sacramento de comunión. Como tal, lo es de comunión con Cristo y por Él con la Trinidad Santa, como ya lo vimos al mencionar la doxología, y con la Iglesia, abierta también a toda la humanidad. Por eso la Eucaristía conlleva la certeza de ser un encuentro que se ha iniciado con el bautismo, es verdad, por la llamada del mismo Dios para la santidad y la salvación, llamada que se hace personalmente, pero también en la Iglesia. De allí que la comunión sea con Cristo y con la Iglesia. Esta segunda manifestación es consecuencia del hecho de pertenecer a Cristo y a su cuerpo, que es la misma Iglesia. La Eucaristía presupone esa comunión que se celebra y conmemora. No es el punto de partida de la comunión, aunque sí es sacramento de comunión. Es signo sensible de la gracia que provoca esa comunión, ese encuentro, anticipo terreno de la definitiva en la eternidad del Señor, del Dios. Y para que haya comunión, como ya se dijo, se necesita el encuentro, un encuentro vivo. Este nace desde el momento del bautismo, cuando recibimos la capacidad de ser hijos del Padre, para el encuentro y la comunión con Él, de ser otros Cristos, por tanto, para el encuentro y la comunión con Él, y templos vivos del Espíritu Santo, por tanto, para el encuentro y comunión con Él. Este encuentro vivo con Cristo se hace posible gracias a los sacramentos. La Eucaristía, entonces, por todo lo que ya hemos visto, crea no solo el ambiente, sino que da la oportunidad para crecer en ese encuentro vivo comunión. Por ser sacramento de comunión, la Eucaristía es sacramento de la Iglesia. Y la Iglesia es el ámbito donde ese encuentro vivo con Dios se manifiesta y fortalece. Más aún, se extiende entonces hacia los demás creyentes y no creyentes inclusive. Por lo antes visto, podemos concluir también que la Eucaristía consolida y lleva a la perfección la comunión. Es vínculo de comunión, comunión invisible con la Trinidad. Cristo, por la acción del Espíritu Santo, nos une al Padre y también entre nosotros, los miembros de la familia de los hijos de Dios. Pero se da también la experiencia de la comunión visible en la coinonía de la Iglesia, en el sentirnos miembros de la Iglesia. Por la fe y la decisión del seguimiento de Jesús, del encuentro continuo con Él, enfatizado con la Eucaristía, se puede articular lo visible y lo invisible. Así lo da a conocer la hermosa significación de la Iglesia presentada como sacramento universal de salvación y de comunión. El sacramento de la Eucaristía, con su doctrina, su celebración y su culto, extramisam, constituye el contexto donde podemos hacer patente el encuentro comunión. Para ello nos hemos preparado después del bautismo, pero con la Eucaristía no solo confirmamos ese contexto, sino que lo mantenemos en el tiempo hasta el banquete del reino. Allí lo que se ha experimentado en forma de entrenamiento se hará posible y real para toda la eternidad. Esto nos impulsa a pensar en la necesidad irrenunciable de reflexionar y sobre todo celebrar la Eucaristía como el sacramento que, propiciando el encuentro vivo con el mismo Dios presente de manera real y sacramental, nos fortalece en nuestra vida según el Espíritu.
No se puede celebrar la Eucaristía sin la conciencia ni la vivencia de la comunión. Es lógico. Si no hay comunión con el Señor, ¿qué se estaría conmemorando? Si no hay comunión con los hermanos y la iglesia, participar en ella no sería una falacia o una incongruencia. No olvidemos lo que Pablo nos advierte en 1 Corintios. Lo mismo podría suceder si luego de la celebración ni manifestamos la comunión con el Señor y tampoco con los demás. La espiritualidad eucarística, por tanto, tiene este punto como una de las tareas pedagógicas, es decir, enseñar continuamente cómo se debe hacer verdad la existencia concreta a partir de esa celebración eucarística como encuentro, comunión con el Señor y con los demás. Por eso mismo, podemos identificar la espiritualidad eucarística como una espiritualidad de y para el reencuentro, comunión. Por otra parte, una consecuencia concreta que hemos de manifestar en todo momento en nuestra existencia de cristianas, personal y eclesialmente, es la de recrear, volver a crear, renovar la conducta de Jesús en el cenáculo. Allí se nos invita a identificarnos con Él. Esto es posible ya que desde el bautismo estamos incorporados a Él. Formamos parte de su cuerpo. Esta realidad marca la espiritualidad eucarística, máxime cuando reconocemos que somos ofrendas vivas. Serlo implica, además de la comunión con Él, orientar toda nuestra existencia por las sendas de un ofertorio permanente al Padre. Los laicos, por ejemplo, deben hacerlo desde su propia índole secular, en su familia, en su trabajo, en su vocación de constructores de la sociedad. Así, la Eucaristía o la celebración aparece con toda su fuerza como fuente y culmen de la existencia eclesial, ya que expresa al mismo tiempo el inicio como el cumplimiento del nuevo y definitivo culto, nos dice el Papa Benedicto XVI. A este respecto, las palabras de San Pablo a los romanos son la formulación más sintética de cómo la Eucaristía transforma toda nuestra vida en un culto espiritual agradable a Dios. Les exhorto por la misericordia de Dios a presentar sus cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es el culto razonable, como nos lo recuerda el versículo número 1 del capítulo 12 de Romanos. Al hacer todo esto, el cristiano extiende la Eucaristía en el tiempo y en el espacio. El espacio de nuestra respuesta a la vocación cristiana, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestro vecindario, y a tiempo y a destiempo, como lo sabría decir siempre Pablo. La vida según el Espíritu nos orienta por este camino. Al combinar la experiencia de vivir en el Espíritu con la de ser ofrendas vivas, podemos entonces ayudarnos a entender una característica también perteneciente a la espiritualidad eucarística. La fe se relaciona con la vida. La fe no está divorciada de la vida. Benedicto XVI nos propone la relación entre espiritualidad y cultura eucarística, sobre todo hoy, en medio de un mundo que ha sido penetrado por el secularismo y la tendencia a prescindir de Dios. Dice el Papa, es significativo que los padres sinodales hayan afirmado que los fieles cristianos necesitan comprender más profundamente las relaciones entre la Eucaristía y la vida cotidiana. La espiritualidad eucarística, dice el Papa, no es solamente participación en la misa y devoción al Santísimo Sacramento, abarca la vida entera. Esta consideración tiene hoy un significado particular para todos nosotros. Se ha de reconocer que uno de los efectos más graves de la secularización mencionada antes consiste en haber relegado la fe cristiana al margen de la existencia, como si fuera algo inútil con respecto al desarrollo concreto de la vida de los hombres. El fracaso de este modo de vivir, como si Dios no existiera, está ahora a la vista de todos. Hoy se necesita, sigue diciendo el Papa Benedicto XVI, redescubrir que Jesucristo no es una simple convicción privada o una doctrina abstracta, sino una persona real cuya entrada en la historia es capaz de renovar la vida de todos.
Por eso la Eucaristía, como fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia, se tiene que traducir en espiritualidad, en vida según el Espíritu. Resulta significativo que San Pablo, en el pasaje de la carta a los Romanos en que invita a vivir el nuevo culto espiritual, mencione al mismo tiempo la necesidad de cambiar el propio modo de vivir y pensar. Y cita, dice, no se ajusten a este mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente, para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo que es perfecto. De esta manera, dice el Papa, el apóstol de los gentiles subraya la relación entre el verdadero culto espiritual y la necesidad de entender de un modo nuevo la vida y vivirla. La renovación de la mentalidad es parte integrante de la forma eucarística de la vida cristiana, para que ya no seamos niños seducidos por las olas y llevados por el retortero por todo viento de doctrina. Número 77 de Sacramentum Caritatis. Esta relación fe-vida de la que solemos hablar está presente en la espiritualidad eucarística. No olvidemos que se trata, como lo decimos, del sacramento de nuestra fe. Pero no es una fe divorciada de la realidad. Por ello, lo veremos al hablar de la pastoral de la Eucaristía, tiene sus incidencias en la misión de la misma Iglesia, en el papel de construcción de la civilización del amor, en la forma eucarística de vivir la existencia cristiana. En el fondo, se trata de recrear, renovar, rehacer, extender el estilo de Jesús desde nuestro propio testimonio. Para ello somos ofrendas vivas. Más aún, al ser incorporados en Cristo, toda nuestra existencia queda asignada por esa realidad. Así el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Por ello mismo, todo lo que hagamos tiene el sello de la Eucaristía vivida y transfigurada en cada uno de nosotros y de nuestros actos. Esto implica seguir a Jesús, porque somos discípulos. Nuestro camino tiene una meta y un objetivo. El objetivo es la salvación y la meta, donde se realiza la salvación, es decir, el reino eterno. Para lograr esto hay que hacer la opción de un camino decidido de seguimiento de Jesús. Es la tensión del ya, pero todavía no, que tanto hemos mencionado en este curso. Ese camino es personal y eclesial. Ya en la celebración se adelanta, se hace memoria del futuro banquete del reino y en su caminar como peregrina en el mundo, la Iglesia ayuda a fortalecer ese seguimiento de Jesús. Se celebra y se adora, ya lo vimos también. Esto conlleva la actitud de la contemplación. En el fondo es la actitud propia de un creyente en la sinaxis. Sinaxis es asamblea eucarística. No hay que caer en los extremos de una devoción individualista y llena de sentimentalismos. Pero cuando hemos estudiado la teología y toda la estructura de la celebración de la Eucaristía, recordando la actitud propuesta para hacer toda reflexión teológica, se termina en la contemplación. La contemplación conduce a la adoración, pero también al testimonio de vida. Contemplar es hacer propio lo contemplado. Esto conlleva la identificación con lo adorado. La Eucaristía nos permitirá ir pasando del asombro de la fe hasta la adoración por la contemplación. Esa contemplación forma nuestra espiritualidad. Le va a dar contextura más testimonial a nuestra identidad de cristianos. Y es lógico. No se trata de quedarnos en los meros ritos. La oración litúrgica de la sinaxis conduce al creyente a hacer suyo todo el misterio y manifestarlo en la propia existencia. Por eso no se trata de un culto externo. Más bien, se trata de una conciencia que se abre continuamente a entender que por la Eucaristía reforzamos nuestra condición de transformados por el bautismo hasta el punto de llegar a ser ofrendas vivas. Juan 6:51 lo indicó de una manera clara y profética. Quien coma de este pan vivirá para siempre. ¿Y cómo vivirá para siempre? En el camino hacia la plenitud. Pero atención, no se trata de una especie de recomendación que se aprende intelectualmente. Es una realidad que marca la existencia
y el estilo. Para ello no hay que quedarse con los ritos. Nos puede acontecer lo que le pasó a quienes buscaron al Señor por haber sido saciados luego de la multiplicación de los panes. Cuando el Maestro les dio la enseñanza del pan de vida, comenzaron a decir que era una enseñanza difícil y prefirieron dejarlo. Solo quienes, aún en medio de las interrogantes que podrían haber tenido, habían tenido la experiencia de compartir y contemplar al Señor, tenían la respuesta verdadera para optar por el Señor. De ahí las palabras de Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esta actitud contemplativa, el cardenal Martini, que en paz descanse, habla de la dimensión contemplativa de la vida, nos ayuda a entender y asumir el principio transformador en vida del pan que nos ofrece Jesús. Y hay que dar un paso importante. No hay que pensar que ya lo sabemos todo porque hemos hecho un curso, porque hemos leído muchos artículos y libros sobre la Eucaristía, porque ya entendemos lo que hemos de hacer en cada celebración. Es necesario siempre el elemento de la contemplación. Con ella vemos, conocemos, disfrutamos, nos identificamos, nos compenetramos y hacemos que lo contemplado, por tanto, como he comido eucarísticamente, se manifieste en el testimonio de vida. No se olvide que como sacramento estamos ante el misterio de la fe. Por eso decimos, es el sacramento de nuestra fe. Es lo que nos permite ir introduciéndonos con la adoración eucarística, de contemplación, en lo más profundo del ser de Dios y su voluntad de salvación. La Eucaristía como misterio suscita otra actitud, que es la adoración. Quizás en los tiempos antiguos, a partir de la reacción antiprotestante del barroco, se habían silenciado excesivamente los aspectos de comunión y de entrega mutua, destacándose el misterio. Más que compartir y actualizar la vida de Cristo en nuestra vida, interesaba postrarse de rodillas y adorar el pan sacramentado, que solíamos llamar Santísimo de Dios. En estos últimos años las cosas van volviendo a su cauce, de manera que estamos vinculando comunión, misterio, sacrificio. Sin embargo, en algunos lugares se ha podido correr el riesgo inverso, silenciar la adoración. Por eso hay que destacarla nuevamente. Cristo se manifiesta como lo hizo en su vida pública, dándonos a conocer al Padre, y lo hace como resucitado. Y esto forma parte del misterio que nos toca adorar, pero a la vez es para poder contemplarlo que hemos de tener una actitud de comunión con Él. ¿Y qué contemplamos? Pues bien, la Eucaristía nos revela un misterio diferente. No adoramos un poder de imposición que nos aplasta. Veneramos y adoramos la vida que nos hace nacer, que nos sostiene, nos levanta en actitud de amor gratuito. La señal privilegiada del Dios de Jesucristo no es la fuerza que subyuga, ni una ciencia que nosotros ignoramos. No es tampoco una verdad de rasgos impasibles, ni una esencia superior que nos mantiene siempre niños o sometidos. El Dios de Jesucristo se desvela ante nosotros y se ofrece en el misterio del pan y el vino compartidos, como origen de la fiesta de la vida, como amor que nos libera y nos mantiene de esa forma liberados en un gesto de amor hacia los otros hermanos, nuestros hermanos, hacia los demás. Por eso tenemos que hablar del encuentro con los hermanos. El encuentro de comunión en la Eucaristía se abre siempre a la eclesía. Por tanto, al encuentro de los hermanos, como ya lo vimos y lo repetiremos en todo momento, en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí se habla de la comunión entre todos y cómo esa comunión lograba hacer que muchos se acercaran al Señor y buscaran la salvación. Desde el encuentro comunión con Jesús en la Eucaristía nace y crece la comunión con los hermanos. Esto lo hemos dicho hasta la saciedad. Todos apuntan al mismo objetivo y se nutren de la misma fuente. Entonces la Eucaristía ratifica la comunión de la Eclesía, de la Iglesia. Ese encuentro de comunión con los demás vuelve a hacernos tomar conciencia del nosotros,
originado creacionalmente por Dios desde los inicios de la historia humana. Y adquiere una connotación salvífica, que ha sido mencionada también por Pablo en la primera carta a los Corintios. Lo que enseña allí no es una advertencia, tampoco se debe reducir a lo preceptivo y lo moralizante. Es un hecho transformador por ser del sacramento que va a influir en el estilo de vida de los creyentes, es decir, en la forma de vivir eucarísticamente la vida en el Espíritu. Desde el encuentro con Cristo en comunión, surge el encuentro en comunión con los hermanos. Esto, además de consecuencias en el campo de la caridad y la solidaridad, signa y cualifica la forma eucarística de la espiritualidad. Es así como podremos dar testimonio de estar unidos en la caridad, en el amor con el cual se define la misma Eucaristía. Por eso recordamos lo que ya hemos visto. La Eucaristía es signo de unidad y vínculo de caridad. El don de Cristo y de su Espíritu que recibimos en la comunión eucarística colma los anhelos de unidad fraterna que alberga el corazón humano y eleva la experiencia de fraternidad propia de la participación en la misma mesa eucarística a niveles que están por encima de la simple experiencia convivial humana. Es una unidad que se consolida con el amor fraterno discipular. Por ello, la Eucaristía se celebra, se cree y se vive como vínculo de caridad con los hermanos. La permanencia en el encuentro con Jesús y su seguimiento se realiza en la Eucaristía como experiencia de comunión con los hermanos. La imagen del pan disperso inicialmente en los numerosos granos de trigo y la del vino que procede de muchos racimos de uva nos permiten hablar de la unidad. Cada celebración eucarística es lugar obligado de confrontación comunitaria, donde se acepten los legítimos pluralismos, se superen las rupturas comunitarias y prevalezca el amor que allana todos los repechos. Todavía es invitación para nosotros la exigencia de la primera comunión o primera comunidad cristiana. Si al presentar tu ofrenda al altar, dice Mateo, te recuerdas de que tu hermano tiene algo que reprocharte, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas la ofrenda. Compartir implica esto también, desde el testimonio de vida hasta lo que tenemos materialmente. Y es lo que nos ha dado un poco la enseñanza del libro de los Hechos en el capítulo 2. Por eso, siguiendo la enseñanza, tenemos que reconocer que no hay o no debe haber discriminación, sino encuentro fraterno por el vínculo de la caridad. Todo lo que compone la Eucaristía se pone en común, la palabra y los dones, y para todos igual. Todos, absolutamente todos pueden participar de ello. No es que haya la palabra para los ricos, la palabra para los pobres, la palabra para los niños. No. Hay una sola palabra y se pone en común. Celebrar y profesar la Eucaristía dignamente, es decir, con la comunión radical entre todos, hará que muchos quieran unirse a la Eclesía y entre así en el camino de la salvación. Entonces, nadie pasará necesidad, ya que el fruto de la Eucaristía fortalecerá y dará la auténtica liberación a todos. A partir de esto podemos ver cómo el estilo eucarístico nos ayuda a compartir todo, desde el propio testimonio hasta los bienes que tenemos, desde la más sencilla oración de contemplación hasta el cumplimiento del mandato eucarístico, que nos invita a hacer memoria del evento pascual, desde los dones eucarísticos, del pan y el vino, hasta los bienes que nos permiten entender que nadie debe pasar necesidad. Así pues, la Eucaristía provoca en cada uno de nosotros una forma muy especial de vivir el mandato fraterno del amor. Y a la vez nos ayuda a asumir el desafío que desde la última cena concurre para todos, personal y eclesialmente, como lo es el servicio tipificado en el icono del lavatorio de los pies. Esto nos lleva ahora a hacer una mención rápida del ejemplo. Los santos siempre nos han dado ejemplo, pero hay una persona que nos da el ejemplo y que podemos llamar
como la identificó el Papa Juan Pablo II, María, mujer eucarística. La Virgen Santísima, por el don y la prerrogativa de la maternidad divina que la une con el Hijo Redentor y por sus gracias y dones singulares, está también íntimamente unida con la Iglesia. Como ya enseñó San Ambrosio, la Madre de Dios es tipo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta de Cristo. Pues en el misterio de la Iglesia, que con razón es llamada también Madre y Virgen, precedió a la Santísima Virgen presentándola de forma eminente y singular como modelo tanto de la Virgen como de la Madre, número 63 del Lumen Gentium, que dedica todo un capítulo precisamente a la Virgen María. Pablo VI, en su encíclica Marialis Cultus, rememora el ejemplo de María orante y cómo la Iglesia en la liturgia lo reconoce. Dice el Papa: cuando la liturgia dirige su mirada a la Iglesia primitiva y a la contemporánea, encuentra puntualmente a María, allí como presencia orante junto a los apóstoles, aquí como presencia operante junto a la cual la Iglesia quiere vivir el misterio de Cristo. Por eso incluso la coloca el Papa Pablo VI y la Iglesia como un ejemplo de lo que debe ser nuestra actitud en la liturgia, incluyendo la eucarística. Queremos ahora, dice el Papa Pablo VI, siguiendo algunas indicaciones de la doctrina conciliar sobre María y la Iglesia, profundizar un aspecto particular de las relaciones entre María y la liturgia, es decir, María como ejemplo de la actitud espiritual con que la Iglesia celebra y vive los divinos misterios. La ejemplaridad de la Santísima Virgen en este campo dimana del hecho que ella es reconocida como modelo extraordinario de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Esto es de aquella disposición interior con que la Iglesia, esposa amadísima, estrechamente asociada a su Señor, la invoca y por su medio rinde culto al Padre Eterno. El Santo Papa Montini nos da algunas características que distinguen este horizonte de la Virgen María, mujer eucarística. En primer lugar, es la Virgen oyente que acoge con fe la palabra de Dios. Es también la Virgen orante, y lo vemos retratado sobre todo en el canto del Magnificat. Y es la Virgen oferente, porque ofrece desde su sí al ángel el fruto bendito de su vientre. Ella es modelo para todos nosotros de cómo se debe celebrar el verdadero culto a Dios de la vida, al Dios de la vida y del amor. Ejemplo para toda la Iglesia en el ejercicio del culto divino. María es también evidentemente maestra de vida espiritual para cada uno de los cristianos. Bien pronto los fieles comenzaron a fijarse en María para, como ella, hacer de la propia vida un culto a Dios y de su culto un compromiso de vida, nos dice el Papa Pablo VI. ¿Cuáles son los principales elementos que nos ofrecen el ejemplo y la tipología de María para nuestra espiritualidad eucarística? Primero, ella es contemplativa del misterio de Cristo presente en la historia, es decir, desde la encarnación. Por eso María nos regala una frase en el Evangelio que nos permite ver esa dimensión contemplativa. Muchas cosas a lo mejor no las entendía inmediatamente, pero las guardaba y meditaba en su corazón. Al tener en cuenta la dimensión contemplativa con la que debemos vivir la Eucaristía, podemos ver en María precisamente un modelo que favorezca esa actitud. María creyó y escuchó con fe y atención las palabras de su Hijo. Las meditaba, las disfrutaba en su corazón. Por eso podemos decir que toda su vida fue una auténtica peregrinación en la fe, meditada y enriquecida en el contacto directo con su Hijo. Y María se adelantó así a todos los que iban en la fe eucarística a descubrir a quien se contemplaba. María fue el primer tabernáculo, por otra parte, el primer sagrario. Ya lo hemos visto en muchas oportunidades, recordándolo en muchas oportunidades cuando hacemos nuestra oración. Ella es imagen así de la adoración y contemplación de todo cristiano. Ella también compartió, otra característica, la dimensión sacrificial.
Toda la vida de María supuso el acompañamiento a su hijo en la misión que había recibido. Ya en el momento de la presentación en el templo le fue profetizado su participación, o fue profetizada, mejor dicho, su participación en el misterio redentor de Cristo. Cuando el profeta que le recibió, el sacerdote que le recibió, le dijo que una espada iba a traspasar su corazón. Se pronunciaba así el drama del Hijo crucificado, y María se preparó para ello. Una especie de Eucaristía anticipada allí, pero que después ella vivió a los pies del Calvario. Ella también, una tercera característica, aunque no lo dice directamente la Sagrada Escritura, sin duda alguna fue testigo de la resurrección. Podríamos imaginarnos los sentimientos de María al escuchar a Pedro, a Juan, Santiago y a los otros apóstoles cuando decían: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Aquel cuerpo entregado como sacrificio y presente en los signos sacramentales. Era el mismo cuerpo concebido en su seno. Recibir la Eucaristía debía significar para María como si recibiera de nuevo en su seno el corazón que había latido al unísono con el suyo y revivir lo que había experimentado en primera persona al pie de la cruz. Esto lo encontramos en el número 56 de Eclesia de Eucaristía de Juan Pablo II. Por otra parte, María nos guía a la Eucaristía. En las bodas de Caná nos lo advierte. En el mandato que ella da a los servidores para que Cristo realice su primer signo, ¿qué dice? Hagan lo que Él les diga. Y una de las cosas que Él nos ha dicho también en forma de mandato eucarístico ha sido hacer conmemoración de su banquete pascual, cuando se vuelve a repetir sacramentalmente su entrega pascual para la salvación del mundo. Vivir en la Eucaristía significa tomar con nosotros, a ejemplo de Juan, a quien una vez nos fue entregada como madre. Significa asumir al mismo tiempo el compromiso de conformarnos a Cristo, aprendiendo de su madre y dejándonos acompañar por ella. María está presente en la Iglesia, en todas nuestras celebraciones eucarísticas. Por eso el recuerdo en la celebración eucarística es unánime. Ya desde la antigüedad, en las iglesias de Oriente y de Occidente, como lo recuerda el Papa en la carta encíclica Eclesia de Eucaristía número 57. El mismo Papa ahí en ese mismo documento 58 nos dice: la Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida sea como la de María, toda ella un Magnificat. Es una verdad que se puede profundizar releyendo el Magnificat en perspectiva eucarística. La Eucaristía, en efecto, como el canto de María, es ante todo alabanza y acción de gracias. Cuando María exclama: mi alma engrandece al Señor, lleva a Jesús en su seno. Alaba al Padre por Jesús, pero también lo alaba en Jesús y con Jesús. Esto es precisamente la verdadera actitud eucarística. En el Magnificat está presente la atención escatológica de la Eucaristía. Cada vez que el Hijo de Dios se presenta bajo la pobreza de las especies sacramentales, pan y vino, se pone en el mundo el germen de la nueva historia, en la que se derriba el trono de los poderosos y se enaltece a los humildes. María canta el cielo nuevo y la tierra nueva que se anticipan en la Eucaristía y en cierto sentido deja entrever su diseño programático. Hemos terminado esta sección con esta idea de María, la mujer eucarística por excelencia. Ella nos enseña, ella nos invita a ser ante la Eucaristía contemplativos y a darle esa dimensión eucarística a nuestra espiritualidad, a la vida según el Espíritu. Ya a partir de la próxima sección hablaremos del último tema de este curso, por supuesto antes de una conclusión, no vamos a terminar y punto. Haremos una conclusión, una síntesis teológica muy breve,
pero queremos darle gracias a Dios porque nos ha permitido seguir caminando y seguir profundizando en este camino del sacramento de nuestra fe. A ustedes que han tenido la paciencia de acompañarnos y que también nos han enriquecido con sus reflexiones, con sus aportes, con sus preguntas, sus inquietudes, incluso hasta con sus sugerencias un poco críticas que aceptamos con mucho cariño. Si usted tiene de todas maneras alguna intervención todavía, tenemos chance de asumirla. Escríbanos por eucateo@gmail.com. Y no se olviden que esta lección está también en diócesidesancristóbal.online. También a partir ya de la próxima sección encontrarán ustedes el último capítulo antes de la conclusión, que será sobre la pastoral de la Eucaristía. Cómo hacer pastoral con la Eucaristía o en favor de la Eucaristía, o cómo darle una orientación eucarística también a nuestra pastoral. Y ya a partir prácticamente de mañana podemos encontrar el cuarto cuestionario de la próxima sección, pues el cuarto cuestionario de aquellos que deseen contestarlo. Algunos lo contestan porque quieren tener y necesitan a lo mejor un certificado, con mucho gusto lo damos. Otros porque quisieran tener el certificado como recuerdo y es algo muy bonito. Y otros pues sencillamente porque quieren ver cómo ha sido la captación de este curso. Los saludo en el nombre de Dios, con la bendición del Dios Todopoderoso, con la maternal protección de la Virgen María, invitándonos mutuamente a hacer de nuestra vida una vida según el Espíritu con características eucarísticas. Hasta la próxima sección, cuando comenzaremos ya la recta final de este curso que nos ha permitido encontrarnos, que nos ha permitido conocernos, pero sobre todo que nos ha permitido sumergirnos en el inmenso mar lleno de amor de la Eucaristía. Hasta pronto. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe. El material de apoyo a disposición en www.diocesidesancristóbal.online.